En esta céntrica plaza de Burgos moría un hombre de 32 años a causa de un brutal puñetazo que recibió de un joven de 23. Ocurrió en la madrugada de ayer mientras la víctima estaba de celebración con sus amigos. Este suceso, buenas tardes, ha conmocionado a toda la sociedad, sobre todo en la ciudad de la víctima, Valladolid y en Burgos. La policía trabaja con la hipótesis de que fue su lugar de origen lo que desencadenó esta brutal agresión. Lucía Reñón. Efectivamente, aunque todavía no ha podido confirmarse, es posible que eso fuese lo que llevó al presunto agresor a propinar el brutal puñetazo que acabó con la vida del joven vallisoletano. El detenido fue trasladado esta mañana a la comisaría de Burgos para prestar declaración y en las próximas horas pasará a disposición judicial. Y en respuesta, los ayuntamientos de Burgos y de Valladolid han emitido un comunicado conjunto. Condenan rotundamente cualquier acto violento y especialmente entre los jóvenes. Ayala y Carnero hablan del absoluto respeto y de la buena sintonía que hay entre ambas ciudades. El expolítico berciano Pedro Muñoz ha ingresado esta tarde en la cárcel de Mansilla de las Mulas dentro del plazo que le había marcado la justicia. Recordamos que la Audiencia Provincial de León le ha condenado en este mes de febrero a 17 años y 11 meses de prisión por 5 delitos de lesiones agravadas y de maltrato en la figura de su exmujer, la abogada ponferradina Raquel Díaz. Hoy también hablaremos de la druncorexia, un trastorno alimentario muy peligroso que consiste en evitar comer todo lo posible para beber más alcohol, evitando así almacenar gran cantidad de calorías. Al hígado, trabajar muchísimo para depurar ese tóxico que le estamos haciendo y puede tener, por supuesto, daños irreparables en un órgano tan importante como es el hígado, como una hepatitis. En Valencia los bomberos han comenzado a sanear la fachada del edificio incendiado. Hoy los afectados han podido acceder al garaje para retirar sus vehículos. Una familia de Zamora ha perdido todo. La pasada madrugada del 5 de febrero, un incendio en su casa les arrebataba todo su pasado. Ahora, para comenzar de nuevo, piden ayuda a la ciudadanía para poder tener un techo y una vivienda en la que empezar de cero. Los alcaldes de los municipios de Segovia y de Valladolid, afectados por las crecidas del río Duratón, el último episodio, esperarán para tomar decisiones a la reunión que se celebre esta misma semana entre la CHD y la empresa Naturgy, propietaria de los embalses de las Vencías y Burgomillodo. Y la semana comienza con bajada de las temperaturas, fuertes rachas de viento y nevadas en el extremo norte. Se activa la fase de alerta por nieve en Palencia y también en zonas de Soria. Mientras José Luis Ábalos se niega a dejar su escaño en el Congreso por el caso Koldo, el PSOE presiona para que dimita. El PP pide que la investigación vaya mucho más allá. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean. Un presidente extorsionado, ahora también por Ábalos. Policías nacionales y guardias civiles piden que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo. Así podrían beneficiarse de jubilaciones anticipadas y ver reforzada su labor en un contexto de alta conflictividad. Las personas sordociegas se encuentran con grandes barreras a la hora de comunicarse, pero existe la figura del mediador comunicativo. Personas que gracias a la lengua de signos ayudan en el día a día de los sordociegos. Enseguida les contamos sus técnicas. Volvemos en directo hasta Burgos para conocer la última hora de ese suceso que conocíamos esta mañana. La brutal agresión de un joven a otro hombre que acabó con su vida. Lucía, se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas, ¿no?
Así es, el detenido fue trasladado a primera hora de este domingo a la comisaría de Burgos para prestar declaración y pasará a disposición judicial una vez que concluya el atestado policial. La principal hipótesis con la que se trabaja es que el origen vallisoletano de la víctima fue el desencadenante de esta agresión. Este suceso ha conmocionado a toda la sociedad, también a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que ha trasladado el pésame a sus seres queridos y, aunque se muestra prudente hasta conocer los avances de la investigación, ha querido condenar rotundamente lo sucedido. Si esto es un delito de odio, desde luego yo como alcaldesa de mi ciudad deseo que caiga todo el peso de la justicia sobre el agresor y desde luego también sobre las conciencias de quienes incitan a ese odio contra otros por su origen. Me parece aterrador que efectivamente pueda suceder algo así, que alguien venga de fiesta y que se encuentre la muerte por un agresor que quién sabe qué le ha metido en la cabeza para agredir a una persona únicamente por su origen. Y desde los ayuntamientos de Burgos y de Valladolid se ha emitido un comunicado conjunto, en primer lugar, para trasladarle el pésame a la familia y a los amigos del joven fallecido. En ese comunicado se expresa la condena rotunda de cualquier acto violento y más si este tiene que ver con jóvenes. Ayala y Carnero han hablado en ese texto también del respeto y de la buena sintonía que dicen hay entre las dos ciudades. El presidente de la Junta se suma a la condena y desea que se esclarezcan los hechos cuanto antes. Traslada todo su cariño y apoyo a la familia del fallecido. Por su parte, ahí lo están viendo el tuit del vicepresidente, que también ha expresado su condena más rotunda y asegura que los hechos se deben a décadas alimentando rivalidades entre provincias. Si se confirma que el motivo de la agresión fue el origen de la víctima, podría constituir en un agravante de odio. La pena del detenido podría aumentar en el delito de homicidio hasta en 5 años. Podríamos estar hablando de un delito de homicidio en su modalidad de imprudencia, tipo penal al que hay que aplicarle o podría aplicársele la circunstancia agravante del artículo 22, apartado cuarto, por pertenencia a un determinado colectivo o grupo, en este caso a una ciudad o a un equipo de fútbol. La diferencia entre el delito de odio y otro tipo de delitos, como puede ser un delito de lesiones, un delito de homicidio, son los bienes jurídicos protegidos en cada caso. Con el delito de odio se protegen los derechos fundamentales, se protege la dignidad y se protege la integridad moral de las personas. Y en León el viernes se constituyó el jurado popular encargado de esclarecer lo que ocurrió en mayo de 2021 cuando un estudiante murió tras una pelea entre dos grupos de jóvenes en la Universidad Leonesa. El juicio arranca mañana. La Audiencia Provincial de León acoge desde mañana lunes el conocido como crimen de la Torre. 9 miembros del jurado y 2 suplentes tendrán que dilucidar qué ocurrió aquella noche de mayo de 2021 cuando un estudiante de Educación Física de la Universidad de León fallecía a consecuencia de unas heridas de arma blanca tras una pelea entre dos grupos de estudiantes. El acusado, estudiante de Derecho también de la universidad, en su momento reconoció los hechos. Su defensa dice que las heridas no fueron lo que produjeron la muerte, sino que no se trató con la diligencia debida. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión por asesinato. Y ojo, porque hablamos ahora de la druncorexia, un trastorno alimentario que sobre todo padecen los jóvenes para evitar engordar. Dejan de comer para poder beber más alcohol, evitando así un sobreaporte calórico. Lo cierto es que esto no solo no funciona, sino que pone en peligro nuestra salud. Aumentan los casos de druncorexia. Restringir alimentos calóricos para luego beber más y así compensar los excesos de la comida con el alcohol. Es un trastorno alimentario como la anorexia o la bulimia que practican más personas de las que podemos pensar, sobre todo los jóvenes. Y así cuentan las calorías de por sí, pues imagínate si salen una noche. Igual también al día siguiente pues comen menos. Entre beber mucho, no haber comido nada, la mayoría de mis amigas acaban vomitando. Esta práctica causa la pérdida de la capacidad cognitiva y graves problemas de desnutrición. Al hígado, trabajar muchísimo para depurar ese tóxico que le estamos haciendo y puede tener, por supuesto, daños irreparables en un órgano tan importante como es el hígado, como una hepatitis. Casi siempre se lleva a cabo desde la ignorancia porque las calorías del alcohol y la de los alimentos no son comparables. No te aporta vitaminas, no te aporta minerales, no te aporta grasas
y el alcohol es la única bebida que tiene ese perfil, ¿no? Calorías vacías. Paula en sus clases intenta que sus alumnos lo entiendan. Doy clases a futuros dietistas nutricionistas y yo les digo que como profesionales sanitarios ellos la recomendación que tienen que hacer es consumo de alcohol cero, y ahí se hace un silencio, ¿no? Porque claro, es como tenemos que recomendar lo que no estamos haciendo. Los expertos alertan de una práctica que, aunque parezca inofensiva, puede poner en riesgo nuestra vida. Y una noticia que hemos conocido a lo largo de la tarde. Pedro Muñoz ha ingresado en prisión para cumplir la condena por maltrato y lesiones agravadas contra su exmujer. El exconcejal de Ponferrada entra así en la cárcel de Mansilla de las Mulas. En torno a las 5 de la tarde, el expolítico berciano Pedro Muñoz ingresaba en la prisión de Mansilla de las Mulas, justo 24 horas antes de que expirara el periodo voluntario que había marcado la justicia. Su abogado, el de la defensa, ha recurrido a esa decisión. No obstante, recordamos que a principios de este mes la Audiencia Provincial de León le condenó a 17 años y 11 meses de prisión por 5 delitos diferentes de maltrato y lesiones agravadas en la figura de su mujer, de su exmujer, ya actualmente la abogada ponferradina Raquel Díaz. Los bomberos han comenzado a sanear la fachada del edificio incendiado en Valencia. A sus pies han comenzado a colocar también pequeños altares de flores, peluches y fotos en memoria de los 10 fallecidos en ese siniestro, mientras los afectados han podido acceder hoy al garaje para retirar sus vehículos. Parte de esos afectados van a ser realojados en este edificio que están viendo. Tiene 131 viviendas de nueva construcción siendo propiedad del ayuntamiento. Se están acondicionando para que puedan entrar cuanto antes. Se espera que lo hagan a partir de mañana lunes. Buena parte de ellos están recibiendo ayuda psicológica. Se está atendiendo psicológicamente también a aquellas personas afectadas que necesitan pues, ventilación emocional, hablar con alguien, mostrar sus emociones, su tristeza, etcétera, etcétera. Y ahora se está trabajando para reubicar a las personas que se han quedado sin domicilio en pisos. Y una duda ante catástrofes como la de Valencia es de qué se encargan los seguros que podamos tener contratados. Bueno, pues si tenemos uno de vivienda, habrá una indemnización por el contenido, es decir, por muebles, electrodomésticos y otros enseres. De los daños en la estructura y zonas comunes se encarga el seguro de la comunidad de vecinos. También tenemos derecho a que la aseguradora corra con los gastos de alojamiento durante unos días si tenemos contratada la cobertura de vivienda inhabitable. Y ojo, porque en Zamora, una familia que perdió su casa en un incendio hace justo 2 semanas pide ahora ayuda para tener un techo bajo el que cobijarse. Las llamas ocasionadas el 5 de febrero dejaron a una familia zamorana sin nada. Piden ayuda a toda la ciudadanía para encontrar una vivienda y poder empezar de cero. El varón todavía se encuentra hospitalizado al sufrir graves quemaduras. La mujer, que en esos momentos se encontraba trabajando y no estaba en la vivienda, ahora se encarga de cuidar a su hija y de intentar buscar estabilidad para toda la familia cuando su pareja salga del hospital. Es María Ángeles. La madrugada del 5 de febrero su vida se derrumbó. Las llamas devoraron su casa y perdió todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Llorando lágrimas, hundida totalmente. Por suerte, su pareja enseguida se percató del incendio y logró sacar a su hija. Ella se encontraba trabajando. Ahora él se encuentra hospitalizado por graves quemaduras. Inhaló llama, se quemó los pulmones, neumonía grave, bacterias, estuvo boca abajo en la UCI, lo pasó muy mal en la UCI. Él está en planta, pero está que le cuesta trabajo mover los pies, las manos, pero sí quiere salir para echarme una mano. Hacía 2 años que esta familia había llegado a Malva y se habían comprado esta casa. La habían reformado y hecho su hogar. Ahora, desesperada y en tratamiento médico, María Ángeles busca la solidaridad de alguien que les deje una casa para vivir y poder empezar de cero. Quiero un techo para mi hija, para tener una tranquilidad. Y ya teniendo yo tranquilidad, yo con el tiempo, ahí poco a poco me iré asimilando todo esto. Tengo miedo a que él salga y nos quedemos
sin nada. No tiene palabras, dice, para los vecinos que le han ayudado estas semanas y para Cruz Roja, que le ha dado cobijo en estos días difíciles. Mi familia está lejos, la suya también. Yo solamente dependo de la gente de aquí que nos ayude de corazón. Ahora se enfrenta al mayor reto de su vida, seguir luchando para encontrar la estabilidad que antes tenía. Y en Ávila, en el popular barrio de Las Vacas, se ha producido esta madrugada el derrumbe de una de las casas más antiguas de la ciudad, que no ha aguantado el paso de los años ni el abandono al que estaba sometida a pesar del apuntalamiento que se le había practicado. No hay que lamentar daños personales. Y así como están viendo, quedaron algunas viviendas de Viana de Cega, en Valladolid, tras la crecida del río de hace un mes. El alcalde culpó a la Confederación Hidrográfica del Duero por no tener limpio el cauce. Bueno, pues los pueblos de Segovia y Valladolid, que sufrieron inundaciones por la crecida del río Duratón hace ahora un mes, siguen buscando soluciones. Se han reunido con la Confederación Hidrográfica del Duero, pero sin obtener grandes avances. Unidad de acción entre los responsables municipales de los municipios de la provincia de Segovia y de Valladolid afectados por las crecidas por esas avenidas de hace un mes en el río Duratón. Van a esperar a ver qué ocurre con esa reunión entre Naturgy y la CHD, pero no descartan acudir a la vía judicial. Desde la CHD no se salieron del guión ya previsto. No son responsables de lo ocurrido en los pueblos del Duratón por los desembalses de ambas presas. Es una concesión que gestiona Naturgy. Enfrente, alcaldes segovianos y vallisoletanos dispuestos a dar batalla. Desde nosotros, que somos los primeros, hasta los últimos, que son los de Peñafiel, y estábamos todos unidos y es eso, dispuestos a ir hasta el final. La Confederación sí se ofrece como intermediaria con la concesionaria. Será encuentro clave. Ir a juicio o directamente pues que sean ellos los que nos abonen las reparaciones de todos los destrozos que se causaron ese día. La Confederación dice que todo está bien, aunque dispuesta a echar un vistazo a los protocolos, y curiosamente han revisado los sistemas de aviso a los pueblos hace unos días. Habría una crecida muy grande, ¿vale? Si llegan a determinadas zonas, pues sonarían para avisar a la población. Y se ha comprobado esta semana que en 2 municipios las han estado revisando porque no funcionaban correctamente. Los efectos de lo ocurrido a finales de enero son evidentes. Aunque parece que hay mucha agua, pero tiene menos que otras veces debido a toda la cantidad de sedimentos que ha arrastrado. En 2 semanas los alcaldes tendrán la evaluación conjunta de daños. Su objetivo, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Y la inestabilidad de este fin de semana se va a notar también mañana. De hecho, la delegación del Gobierno activará esta madrugada la fase de alerta por nieve en Palencia y Soria. La nieve también podrá llegar a cotas altas de León o Burgos. Mientras tanto, el día de hoy ha estado marcado por la lluvia y el viento. Durante la jornada de hoy, todas las provincias de Castilla y León han estado en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que han alcanzado en algunos puntos los 80 kilómetros por hora. Aquí en Salamanca, por ejemplo, el ayuntamiento tomó la decisión de cerrar todos los parques para garantizar la seguridad de los peatones. Además, pidió también extremar las precauciones y eliminar todos los elementos exteriores de balcones y azoteas. Pero no solo el viento ha sido protagonista durante el día de hoy, también la lluvia. Algunas provincias de la comunidad también han estado en aviso amarillo por acumulación de precipitaciones. En León también había aviso por deshielos. Para los próximos días, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, además prevé un nuevo fenómeno de nieve que afectaría especialmente a la cordillera cantábrica. Un hombre de 65 años ha muerto esta tarde en Burgos tras salirse de la vía en la céntrica calle Vitoria de la capital. El varón ha perdido el control del vehículo, se ha chocado con una farola y ha invadido la acera en un aparatoso accidente en el que no ha habido más heridos. Todo apunta a que pudo sufrir un desvanecimiento. Los servicios sanitarios intentaron reanimarle, aunque sin éxito. 4 montañeros han sido rescatados después de sufrir una caída ayer mientras descendían del pico Cabeza Nevada en Ávila. El grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil localizó a 3 integrantes del grupo con heridas leves y se inició la búsqueda del cuarto, que finalmente fue encontrado en buen estado esta mañana.
Encuentran muerto al bebé de 8 meses que estaba desaparecido junto a su madre en Zaragoza. Un vecino ha hallado el cuerpo entre unos bancos de hormigón. Al poco se ha detenido a la madre de 31 años de la que no se sabía nada desde el viernes. Y este es el momento en el que la policía detenía a uno de los fugitivos más buscados de Francia en un bar de Salou. Es el líder de un clan del narcotráfico asentado en Marsella. Tenía una orden europea de detención. Fernández Mañueco conmemora en este tuit el 41º aniversario del Estatuto de Autonomía. El presidente de la Junta asegura que continuamos avanzando en un autonomismo leal con España para seguir mejorando la calidad de vida. Tal día como hoy, hace 41 años, las Cortes aprobaban ese texto por el que se ha regido nuestra autonomía. Será mañana en el Parlamento donde se celebren los actos. El acto oficial por el 41º aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se va a celebrar mañana en las Cortes. En él se va a hacer entrega de la medalla de oro de nuestra comunidad a 13 deportistas olímpicos y 14 paralímpicos en reconocimiento de su esfuerzo y constancia. Se recupera así este premio que no se dio el año pasado por falta de consenso político. Podrán seguir el acto oficial en un programa especial a partir de las 12 menos 5 del mediodía en las 7 de Castilla y León Televisión. Nuestro Estatuto de Autonomía cumple 41 años y en este tiempo ha cumplido razonablemente con lo que se le pide. Nos lo cuentan desde el Parador de Tordesillas. ¿El motivo? Se gestó aquí. Porque muchas de las reuniones en las que se fijó su contenido, es decir, donde se cerró cómo tenía que ser Castilla y León, se hicieron tras estos muros. De hecho, Tordesillas se consideró incluso como posible capital de nuestra comunidad. Siguiente parada, Castillo de Fuensaldaña, primera sede de las Cortes. Era todo, porque no había nada hecho. Ella, Rosario, fue la primera procuradora de Castilla y León. Verdaderamente sí que se tenía la capacidad de sentarse a discutir y a dialogar y a intentar llegar a acuerdos. En el antiguo hemiciclo, quizá echar de menos. Nos ha recordado su paso por él. También la hemos acompañado al actual. Nada que ver. Recuerda bien cuando el estatuto echaba a andar. Tampoco teníamos una conciencia, los castellano-leoneses, muy clara de lo que era la autonomía. Y ahora su visión es muy distinta. Ahora sí que hablamos de nuestra región, hablamos de Castilla y León, pero eso costó, ¿eh? Sobre ese conocido como sentimiento de comunidad, yo sí que creo que hay sentimiento de comunidad. Hemos preguntado a 2 estudiantes. Sí que entiendo que hay un sentimiento de pertenencia, solo que se muestra igual de otra manera. En las aulas hoy nos dicen... Yo sí que detecto, por lo menos una curiosidad, y una curiosidad además, yo diría intensa. Curiosidad por saber más de nuestra historia, la de Castilla y León. Hemos hablado con 2 de los procuradores con más legislaturas en las Cortes. Cuentan cómo ha evolucionado la comunidad en estos 41 años. Esta noche pueden volver a ver la entrevista en Espacio Abierto. Todas con un consenso ejemplar, todas eran un trabajo excelente, yo me acuerdo. Es que yo creo que cada vez que había una reforma de estatuto, yo estaba deseando porque los grupos parlamentarios socialista y popular se hacían como más uno. Había un pleno, a mediodía se interrumpía para comer y comíamos todos en el mismo, la bodega o tal, en Fuensaldaña. Y durante el pleno pues salías y te encontrabas tal. Entonces eso generaba también un ambiente, digamos, de relación personal. El exministro José Luis Ábalos se niega a dejar su escaño en el Congreso por el caso Koldo. Mientras, el PSOE sigue presionando para que dimita y el PP se pregunta qué ocultan Sánchez y Ábalos. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Tolerancia cero. Un presidente extorsionado, ahora también por Ábalos, por un miembro de su equipo más íntimo. Y señor Sánchez, ¿qué teme? ¿Qué ocurre para que hoy, a día de hoy, el señor Ábalos aún no haya dimitido? $5.000 personas se han manifestado en Barbate por la dignidad del municipio. Quieren que no se relacione a la localidad gaditana con el narcotráfico después del asesinato de 2 guardias civiles arrollados por una narcolancha hace unas semanas.
La Policía Nacional y la Guardia Civil están notando un aumento de la agresividad en sus intervenciones. Exigen que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo, porque esta categoría incluye a los oficios que comprometen diariamente su salud física y mental. Por eso no entienden que su profesión no esté incluida. Cuerpos de policías autonómicos como los Mossos d'Esquadra, los Ertzaintzas o la Policía Foral de Navarra sí que están incluidos dentro de las profesiones de riesgo junto a las policías locales. Por eso, policías nacionales y guardias civiles piden igualdad entre los cuerpos para así poder disfrutar de algunos beneficios como la jubilación anticipada a partir de los 52 años. El próximo 16 de marzo los sindicatos policiales han convocado una manifestación en Madrid para reclamar estos objetivos junto a otros como la equiparación salarial. La conflictividad a la que se enfrentan policías y guardias civiles en sus actuaciones va en aumento. El incremento de la violencia no solo es algo que ha ocurrido desgraciadamente en Barbate, sino es a nivel nacional. Tenemos una media en Valladolid de 9 agresiones al mes a agentes de la autoridad. Debido a su labor, piden que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo. El reconocimiento de estas profesiones dentro del marco legal y laboral es crucial para poder garantizar la protección y el bienestar de quienes ejercen estas profesiones. Mineros, ferroviarios, personal de vuelos aéreos, bomberos y policías locales y autonómicos ya lo son, por lo que disfrutan de algunos beneficios a la hora de su jubilación. Según la Ley General de Seguridad Social, podamos tener una jubilación anticipada sin pérdida de retribución económica, como tienen el resto de estos policías. Es cuestión de cambiar esa legislación para que estas dos fuerzas y cuerpos de seguridad estén incluidos como tales. El Ministerio del Interior ha creado una mesa de trabajo para estudiar la propuesta, aunque no ha establecido plazos para llevarla a cabo. Por primera vez la edad media de jubilación en el país supera los 65 años. En Castilla y León se sitúa ligeramente por debajo de esa barrera. Recordemos que en este 2024 la edad legal se encuentra en los 66 años y medio. Aunque el Gobierno intenta fomentar que se retrasen las jubilaciones, ahora se plantea adelantar esa edad en los trabajos con un mayor riesgo de accidente laboral. Retrasar la jubilación podría ser un factor de riesgo dependiendo del trabajo que se realice. Los riesgos para el trabajador pues también tienen una consideración distinta, una probabilidad distinta y una severidad distinta por los temas de la edad. Por eso el Gobierno se plantea adelantar la edad de jubilación en las profesiones con más accidentes laborales. No es lo mismo trabajar en el sector de la construcción que trabajar en una oficina. Por lo tanto, lo que hay que ver es la situación del trabajo. Van a analizar sector a sector para que se incluyan en esta medida los que tienen las tasas más elevadas de mortalidad, como la construcción, el transporte o la industria. No es fácil crear un protocolo para determinar cuándo se puede jubilar una persona. Eso depende de la salud de cada uno. Viendo en qué sectores o en qué puestos de trabajo hay mayor accidentabilidad y en qué sectores y puestos de trabajo se pueden provocar mayores enfermedades profesionales. Según este borrador del Gobierno, aplicarían un coeficiente reductor en función de la peligrosidad de cada oficio, que adelantaría unos años la edad de jubilación. Rescatados más de un centenar de animales en Málaga. Tenían enfermedades como sarna y algunos perros sufrían incluso amputaciones. También se han encontrado caballos abandonados y animales muertos con golpes. Se investigan a 34 personas por maltrato y abandono. La gran mayoría de los delitos investigados por el Seprona de la Guardia Civil en Castilla y León tienen que ver con el maltrato animal. Son datos de 2023 conocidos ahora y 47 personas durante ese periodo de tiempo han sido investigadas por el Seprona, sobre todo por malas prácticas en explotaciones ganaderas, fundamentalmente de ovinos. Se suman a estos investigados otras 16 personas por maltrato de animales domésticos. Esto hace que en 2023 se haya incrementado en casi un 48% el número de personas investigadas con respecto al año anterior.
Cada día son más los que cuentan con al menos una mascota en su hogar, pero el coste de la vida ha subido y así lo ha hecho también el mantener a un animal doméstico. Pero vamos a comprobar si los dueños conocen realmente cuánto se gasta. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio de mascotas en España en los últimos 7 años ha aumentado un 70%. En Castilla y León lo que se invierte en las mascotas es alrededor de 173 euros, 66 por debajo de la media nacional y lejos de quienes lideran este ranking, los dueños de Islas Baleares, que invierten unos 433 euros. En cuanto a los animales, los preferidos para estar en casa son los perros, seguidos de los peces y los gatos. Y aunque se invierte de manera diferente en cada uno de ellos, los dueños reconocen que no llevan la cuenta. La respuesta de los dueños suele ser unánime. No tengo ni idea, la verdad es que no he hecho cálculos. No lo sé exactamente. Porque cuando se trata de su mascota no reparan en gastos. No tengo fin. Es verdad que soy muy caprichosa y todo lo que veo para ella me gusta y me gasto. No, gracias a Dios no lo podemos permitir. Y no escatismo. Pero reconocen que esos gastos han subido. La materia prima ha subido y repercute en los piensos y en todo. El combustible también ha subido, los embalajes han subido. Los piensos han subido una burrada. Precisamente en la alimentación es donde más invierten. Sobre todo la comida. A la comida. Hay que dar alimentos de buena calidad, además suplementamos con dietas naturales, con carne y en comida se nos va bastante. En el ranking de favoritos en España, los gatos ocupan el tercer lugar, los peces el segundo y los perros siguen siendo los reyes de la casa. Mejor al año 100 euros entre veterinarios, comidas, tal. Al año me gastaré unos 300, puede, no mucho más. Entre veterinario, pienso y tal, pues 300 euros al año tranquilamente. En Castilla y León, según el INE, los dueños de animales domésticos desembolsan, sin contar los servicios veterinarios, 173 euros al año, ligeramente por debajo de la media nacional, situada en 240 euros al año por hogar. La persona sorda, pues ves que es una persona normal que se comunica, porque no es alguien que no se pueda comunicar, que tenga problemas, que esté aislado, no, lo ves y gracias a esta lengua de signos pues podemos integrarnos fácilmente. La lengua de signos es un idioma necesario para comunicarse con las personas sordociegas. Existen métodos para aprender en ciclos como en el de este centro profesional. Aquí se forman en lo que es conocido como mediación comunicativa a través de técnicas como por ejemplo el uso de gafas que simulan falta de agudeza visual. Se ponen en la piel de los sordociegos, un apoyo fundamental para las personas con esta discapacidad que gracias a la ayuda de los comunicadores se sienten, dicen, cada vez más integrados en la sociedad. Luis Javier es sordociego y a lo largo de su vida se ha encontrado con barreras para comunicarse. Tengo problemas del campo visual, de día no hace falta, si hay luz no hace falta, no me hace falta lengua de signos apoyada, pero cuando oscurece o es un sitio oscuro sí que necesito la lengua de signos apoyada. En este centro López Vicuña se imparte el ciclo de mediación comunicativa. La figura del mediador comunicativo, que es un apoyo fundamental. Entre ellos el especializado en sordociegos. Mediante prácticas con este tipo de gafas que simulan falta de agudeza visual. A la hora de hacer la práctica, por mucho que intentes, es casi imposible ponerte la piel de lo que sienten ellos. Me llena mucho cuando poco a poco vas aprendiendo, te puedes ir comunicando mejor. Sistemas que se van adaptando a las necesidades. Para después salir a la sociedad y eliminar todas esas barreras de comunicación con las que se encuentran las personas sordas, sordociegas. La lengua de signos no deja de ser un idioma, no es universal. Es diferente en España, es diferente en Francia, es diferente en el resto del mundo. Cada vez se sienten más integrados, pero queda, dicen, mucho por hacer. Tenemos pues lo mismo que una persona oyente, tenemos nuestra opinión, tenemos nuestras ideas, participamos. Por eso animan a aprender esta lengua para cumplir un reto colectivo, romper las barreras de la incomunicación. Hoy en Taiwán le han dado la bienvenida al Año Nuevo Lunar. Lo han hecho con esta especie de procesión en la que lanzan petardos a un hombre a pecho descubierto. Una tradición que dicen que atrae la buena suerte.